Saludos, mi nombre es Reinaldo López y mi compañero Deiner Sánchez. En este video le haremos una breve descripción del Puente de Occidente y su construcción. Bien, el Puente de Occidente se encuentra ubicado sobre el Cauca, entre los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia. A mediados del año 1878-1879 estaba en plena efervescencia el desarrollo económico de las regiones de occidente y suroeste de Antioquia, pero la mala calidad de los caminos y la presencia del río Cauca como una barrera muy difícil de sortear hacía que esto fuera un frente muy atractivo para trabajar. En ese momento los caminos en Antioquia eran pésimos. Continuamos con la biografía de este destacado personaje. Bueno, fue el ingeniero José María Villa, ingeniero y matemático colombiano que construyó puentes colgantes en varios sitios de Colombia y contribuyó notablemente al desarrollo del país. Fallecimiento, acá lo tenemos, 3 de diciembre de 1903, conocido por Puente de Colgante de Occidente, Santa Fe de Antioquia. El ingeniero José María Villa había llegado a Colombia después de haber estudiado en Estados Unidos. Se encontró con el gobernador Marcelino Vélez, que se propuso mejorar las vías de comunicación, pues ese era un gran sueño de él. El principal sueño de él era construir la vía a Urabá. Entonces le propuso al ingeniero Villa que hiciera los estudios para ver si era posible construir un puente sobre el río Cauca. Listo. Entonces el ingeniero Villa vio que sí era viable y empezó pues a hacer el estudio de factibilidad, donde lo dividió en 3 partes: estudio de campo, los materiales, la justificación financiera y la conclusión. Se llegó a una conclusión que el puente era posible su realización. Podemos evidenciar que el diseño del puente es un diseño estructural y arquitectónico. La construcción del puente se inicia con el estudio de factibilidad, el cual consta de 3 partes: estudio de campo, materiales y justificación. El ingeniero Villa concluyó con el estudio de factibilidad que la construcción del puente era posible técnicamente, que había sitio adecuado para construirlo, que los materiales se podían conseguir, pero que la parte financiera solo era posible si el Estado metía duro la mano, o sea, si el Estado financiaba un porcentaje en la parte económica de la construcción del puente. Los métodos constructivos inician con la construcción de aserríos, los cuales se adecuaron para sacar las piezas de madera a utilizar en el piso del puente. Como podemos ver, los aserríos se construyeron en el centro de la montaña, eso con el fin de trasladar las piezas al lugar de la construcción ya fabricadas. Continuamos con la construcción de caleras, donde se trataban las piedras que se volvían un polvo con el que se pegaban los ladrillos durante la construcción pues, de las torres. Aquí se puede ver el proceso, que era hidratación de cal viva. Eso se trataba la piedra para volverla polvo. Seguido tenemos la forja, que era donde trataban el acero y pues las pocas piezas de acero que tenían, porque en realidad en ese tiempo era muy difícil los métodos constructivos. Aquí vemos cómo armaban el acero y cómo quedaban las piezas. En cuanto al transporte de materiales, teníamos 2 alternativas, que eran ferrocarril y lomo, el cual, luego donde dejaba el material el ferrocarril por no haber más vía férrea, se transportaba lomo de mula hasta el punto de la obra. Seguimos con los procesos del ensamblado de cables. Aquí se ve que se utilizaron unos cables laterales para soportar el peso del puente. En ese
tiempo esos cables se trajeron de Estados Unidos porque en Colombia no contábamos con la tecnología desarrollada para fabricar esos cables. Aquí se puede evidenciar en esta foto la máquina que utilizaron para tensionar los cables. El ingeniero Villa fue muy creativo en fabricar esa pieza que todavía se encuentra en el Museo de Santa Fe. Se continuó con la construcción de las torres, que eran las que actuaban como fuerza para soportar los cables que cargaban el peso de la estructura en madera del puente. Aquí podemos evidenciar las torres en la parte interior, que era donde llegaban los cables tensores del puente. Esas torres fueron también construidas, que en actualidad no se le ha hecho ninguna reforma. Las torres tenían un sistema. El ingeniero Villa, cuando estaba diseñando el puente, se enfocó mucho en las corrientes de viento que pasaban por este lugar, por lo cual creó un diseño resistente al viento, donde actuaban las torres y los cables que cargaban la estructura. Acá podemos evidenciar los anclajes del puente, pues, en cuanto a las dos orillas. Acá miramos el anclaje oriental, que contaba con el amarre de los cables, que era mediante tornillos tensores y platinas de apoyo para los tornillos. Acá en el anclaje occidental se ve que, como estaba construido sobre una roca prácticamente, la estructura se diseñó sobre el barranco. El ingeniero Villa era muy calculador, por lo cual el diseño fue pensando en que el puente en un tiempo después podía ampliarse, por lo cual así como se le dejó espacio para los cables tensores. Esa era una capacidad impresionante. Él lo diseñó pues muy resistente, pero también hizo un diseño el cual era posible ampliar. Se puede ver que se utilizaron también las péndolas. Las péndolas eran barras que colgaban de los cables, que eran las encargadas de sostener directamente las vigas de la estructura. 4 péndolas por viga, las 2 externas verticales y las 2 internas inclinadas, como se puede ver en la foto. El diseño resistente al viento se puede evidenciar que estaba atado a las torres mediante unos tirantes horizontales para vigas. Acá se ve el tablero del puente. En la parte, esa es una vista en la parte inferior. Se puede ver que fue construido en madera 100%. Recordemos que el tablero es la parte por donde se movilizaban las mulas, las personas. El puente tiene una longitud medida entre los centros respectivos de las torres de 291 metros y una luz libre de 286.5 metros. El ancho total es de 8.7 metros. La altura medida sobre la superficie del río Cauca es de 15 metros. La altura de las torres sobre el tablero es de 11.30 metros. El puente fue construido con materiales de hierro, ladrillo y madera. En cuanto a los desafíos, tenemos uno de los principales desafíos fue el transporte de materiales, y el otro fue que en esa época dificultó mucho el poco avance de las tecnologías constructivas. El tiempo de duración de la construcción del puente fue 7 años y 23 días. La fecha de inauguración de la obra fue el 23 de diciembre de 1895. Muchas gracias a todos los compañeros y a toda la gente que nos escuchó, que vio el video.
Muy agradecidos por la atención prestada, que tengan una feliz tarde, hasta luego.